Abogados, ¿cuál fue la mayor estafa que un cliente les hizo durante un caso? Historia 1. Firmó el poder legal para venderle la casa a sí mismo. Era un caso de divorcio estándar. Mi cliente, Luis, me contrató para defender sus derechos sobre una propiedad conyugal. Lo típico. Alegaba que su ex esposa intentaba quitarle la casa injustamente. Pero mientras avanzábamos con la mediación, noté algo raro. Un poder legal que le había hecho firmar a su esposa meses antes para fines bancarios. Revisé el documento y casi se me cae el alma al piso. El poder estaba redactado de forma ambigua, pero habilitaba a vender bienes inmuebles. Y ya lo había usado. A nombre de una empresa fantasma suya, se vendió la casa a sí mismo por un precio ficticio. Registró la operación y ahora alegaba que era propiedad privada no sujeta a división conyugal. Cuando le dije que eso era fraude y que no iba a respaldarlo, me dijo literalmente: ¿fraude? Ella firmó, ¿no? Yo solo usé la letra chica. Renuncié al día siguiente. Un mes después, fue imputado por falsedad documental. Historia 2. El testamento que imprimió en su oficina. Un caso de herencia. Mi clienta, Patricia, decía ser la heredera universal de su tía abuela fallecida. Trajo un testamento reciente, firmado y fechado 3 semanas antes del fallecimiento. Parecía en orden, pero había algo raro. La firma era perfectamente idéntica a la de otros documentos. Como idéntica. Solicité una pericia caligráfica preventiva. Resultado: era una impresión de una firma escaneada, no una firma manuscrita. El archivo PDF original tenía metadatos que decían creador, Patricia G. Cuando la confronté, lo negó todo. Hasta que su propio hermano, quien también esperaba heredar, la denunció con capturas de pantalla de su computadora familiar. Al final, no solo perdió el caso, fue imputada por fraude sucesorio y falsificación. Historia 3. Me dijo que era víctima. En realidad, era el estafador. Un hombre me contrató diciendo que lo habían despedido injustamente y que su jefe le debía 6 meses de salario. Quería demandar por despido sin causa y daños morales. Hasta ahí, todo normal. Comencé a redactar la demanda, pero cuando pedí documentos laborales, todos eran fotocopias, ningún recibo original, ninguna cuenta bancaria. Empecé a sospechar. Llamé al estudio contable de la empresa para verificar, y me respondieron con un silencio incómodo. Finalmente dijeron: ese señor nunca trabajó aquí. Lo tenemos grabado en cámara haciéndose pasar por empleado para entrar al depósito. Me había inventado todo para intentar extorsionar a su ex empleador, usando una demanda falsa. Me retiré del caso de inmediato. 3 semanas después, su nombre apareció en las noticias. Había intentado hacer lo mismo con otra empresa. Esta vez terminó detenido. Historia 4. Su demanda era real. Su nombre, no. Defendía a una mujer en un caso de acoso laboral. Trajo capturas, correos, audios. Todo cuadraba. Era una demanda sólida. Hasta que, días antes de la audiencia preliminar, el demandado cambió de abogado y presentó algo inesperado: un informe de recursos humanos. En él constaba que no había ninguna trabajadora con ese nombre. Resulta que mi clienta estaba usando la identidad de su hermana, quien sí había trabajado allí. Todo su relato era real, pero no era ella la víctima. Cuando la confronté, me dijo: mi hermana no se atreve a demandar, pero alguien tiene que hacerlo. Le expliqué que eso era usurpación de identidad y falso testimonio. Se fue insultándome. Nunca más supe de ella, hasta que la vi en un video viral, tratando de declarar en otra causa bajo otro nombre. Historia 5. Quería que testificara como si yo hubiera estado ahí. Me contrató un hombre para un caso de responsabilidad médica. Su hijo había quedado con secuelas tras una cirugía y quería demandar al hospital. Me pareció justo. Pedí informes, pericias y fui armando la causa. Un día me dice: en la audiencia vos vas a decir que estuviste en el quirófano, ¿sí? Me reí, pensando que era broma. No lo era. Me entregó una declaración prearmada, con mi nombre, con detalles, y me dijo que ya tenía un médico dispuesto a validarla. Rechacé de inmediato. Le advertí que testimoniar así era falso testimonio agravado y que podía perjudicar toda la causa. Su respuesta: si no te animás, busco otro abogado. Tengo contactos que lo hacen por menos. Nunca supe si lo hizo, pero 3 meses después, un colega me contó que la causa fue desestimada por presentación de pruebas falsas. Historia 6. El cliente que me usó para extorsionar a su ex era un caso civil pequeño. Daños y perjuicios por incumplimiento de contrato. Mi cliente, Ernesto, decía que su expareja le había prometido invertir en su restaurante y luego desapareció con parte del dinero. Presentamos la demanda, pero algo no cuadraba. Cuando pedí pruebas del acuerdo, solo me dio un mensaje de WhatsApp sin contexto y una transferencia con el concepto cumpleaños.
Insistí. Me respondió, vos solo presenta el caso. Ella se va a asustar. ¿Asustar? Resulta que Ernesto quería usar la demanda para chantajearla, exigiéndole el doble de dinero para retirarla antes de que se filtre a la prensa. Me enteré porque la mujer me llamó llorando. Me contó que él ya le había enviado capturas con mi nombre y el logo del estudio. Cuando lo enfrenté me dijo, todo el mundo lo hace. Es parte del juego legal. Renuncié de inmediato y lo denuncié ante el Colegio de Abogados. Historia 7. Pagó mis honorarios con la cuenta embargada que juró no tener. Un cliente acusado de evasión fiscal me contrató para evitar un embargo. Su argumento, no tengo cuentas activas. Todo es en efectivo. No pueden tocar nada. Me juró que no había fondos a su nombre. Después de varias reuniones, decidimos presentar una apelación. Yo cobré mis honorarios normalmente, vía transferencia bancaria. Días después, me llega una notificación del juzgado. La cuenta desde la cual me había pagado estaba en investigación. Y no solo eso. Esa transferencia activó el rastreo que permitió embargarle todo el saldo. Me usó, literalmente, como carnada involuntaria. Tuve que presentarme a declarar. Por suerte, no tuve consecuencias legales. Pero la vergüenza fue brutal, y el cliente desapareció del mapa. Historia 8. Me contrató para divorciarse, sin decirme que ya estaba casado con otra. Un hombre llamado Joaquín me contrató para iniciar un divorcio con su esposa Laura. Hasta ahí, normal. Había propiedades, un hijo menor, una empresa de por medio. Todo fluía hasta que me citan de otro juzgado. Pensé que era un error, pero no. Se trataba de una bigamia. Joaquín ya se había casado con otra mujer en otra provincia, usando una versión abreviada de su nombre, sin segundo apellido, y había firmado documentos notariales con ambas identidades. Cuando lo confronté, se encogió de hombros. Creí que no se iban a dar cuenta. Que no que. Además de estafar a 2 mujeres, estaba involucrándome en falsificación por representación simultánea. Renuncié y notifiqué a ambas partes. Lo último que supe es que ambas esposas se unieron para denunciarlo juntas. Historia 9. El cliente que falsificó mis correos para extorsionar al juez, sí, leíste bien, estaba llevando un caso de tutela legal por herencia. Mi cliente, Ramiro, parecía educado, tranquilo, con argumentos sólidos. Durante el juicio noté que el juez comenzó a actuar extraño, distante, casi molesto conmigo, hasta que el juez me pidió hablar en privado. Me muestra un correo impreso donde yo, supuestamente, le ofrecía un trato por fuera del juzgado para agilizar el fallo a favor de Ramiro. Casi vomito. Jamás había visto ese correo. Revisamos el encabezado, falso. Revisamos el dominio, similar al mío, pero con una letra cambiada. Mi propio cliente había creado un correo falso usando mi nombre y firma para presionar al juez con la idea de que había un trato. El juez no me sancionó, pero tuve que presentar peritos forenses para demostrar la falsificación. El tipo fue imputado por intento de manipulación judicial y falsificación de documento privado. Yo no vuelvo a aceptar ningún caso sin ver 3 referencias y un psicotécnico. Historia 10. La víctima que no existía. Una mujer me contrató para iniciar una denuncia por lesiones. Decía que su hijo había sido atacado por un perro en la casa de su vecina y que el niño necesitaba cirugía reconstructiva. Me trajo fotos muy gráficas. Redactamos la denuncia. El juez pidió informes médicos. Me dijo que los traería al día siguiente. Ese día siguiente nunca llegó. En su lugar, vino la vecina con su abogado y con el niño real, feliz, sin una sola cicatriz, jugando con un globo. Descubrimos que las fotos eran sacadas de un caso médico en Brasil y que la mujer ni siquiera tenía hijos, solo quería extorsionar a la vecina porque tenían una disputa por un terreno. Me quedé helado. Presenté una renuncia inmediata y notifiqué a la fiscalía. Afortunadamente, la querella nunca llegó a avanzar, pero durante días estuve paranoico de que mi nombre apareciera relacionado con esa locura. Historia once. Me contrató para salvar a su hijo, que en realidad era su sobrino secuestrado. Me buscó una mujer desesperada. Lloraba, temblaba, decía que su hijo había sido arrebatado por su expareja y que necesitaba ayuda urgente para recuperar su custodia. Me mostró fotos, videos, audios. Todo encajaba. Logramos una audiencia cautelar y obtuvimos una orden judicial provisional, pero el supuesto padre nunca apareció. Tampoco había certificado de nacimiento. Solo un acta, bastante borrosa. Comencé a dudar. Pedí el documento original. Se molestó, se negó, la confronté. Resulta que el niño era en realidad su sobrino, hijo de su hermana fallecida, y ella había decidido hacer lo suyo, legalmente sin pasar por adopción. Pero lo más grave,
El menor había sido extraído ilegalmente del país de su padre biológico. No solo me usó para legalizar un secuestro, quería forzar al sistema judicial a validar un delito. Renuncié, la denuncié, y el niño fue devuelto a su padre con acompañamiento psicológico. Historia 12. La cliente que hizo firmar un acuerdo prenupcial a su novio, después de muerto, Leticia me contrató para hacer valer un contrato prenupcial con su difunto esposo. Me pareció raro que apenas 2 semanas después del funeral estuviera tan activa legalmente. Pero cuando trajo el documento, todo parecía válido. Fecha, firma, notaría. Sin embargo, hubo un detalle. El documento estaba fechado 2 días después de su muerte. Le mostré el certificado de defunción. Se quedó muda. Luego dijo, debe ser un error del notario. Yo tengo el original. Fui a verificar el registro notarial. No existía. El sello era una impresión de baja calidad. El supuesto notario murió hace un año. Leticia había falsificado un contrato para quedarse con la casa y el auto, burlando al resto de los herederos. No solo no le correspondía nada, intentó estafar al propio juzgado. La denunciaron por falsificación, y la causa sucesoria cambió de manos. Historia 13. Me hizo defenderlo por acoso, sin decirme que tenía una orden de alejamiento previa. Defendía a un joven acusado de acoso digital. Él insistía en que la denunciante lo había malinterpretado y que solo intentaba reconectar. Aportó capturas donde parecía cordial. Presentamos todo en audiencia. Pero la abogada de la denunciante, con una sonrisa pálida, saca un documento, una orden de alejamiento dictada un año antes, por acoso físico. Mi cliente había omitido ese pequeño detalle, y lo peor, los mensajes que me dio eran editados. Había cortado insultos, amenazas, y cambiado su nombre de usuario en algunas capturas. El juez me miró como si yo fuera parte del engaño. Tuve que aclarar que desconocía esa información, y pedí permiso para retirarme del caso. Aún así, me investigaron éticamente por no haber verificado todo desde el principio. Desde entonces, no toco casos de acoso sin informe completo de antecedentes. Historia 14. El cliente que usó a su hija como excusa legal. Sin tener la patria potestad, Miguel decía que su expareja quería mudar a su hija a otra ciudad sin su consentimiento. Me contrató para detenerlo judicialmente. Mostró fotos familiares, chats, incluso boletas de escuela a su nombre. Comenzamos la acción legal, pero al pedir el certificado de nacimiento y la tenencia, descubrimos que nunca había reconocido legalmente a la niña. La madre tenía la patria potestad exclusiva desde el nacimiento. Lo peor, la niña no vivía con él desde hacía 5 años. Toda su historia era un montaje para castigar a su expareja, quien tenía una nueva relación. Cuando le informé que no tenía legitimación activa para presentar la demanda, respondió, entonces inventamos que vivía conmigo. Nadie va a chequear eso. Salí de ese caso inmediatamente. 2 semanas después, lo procesaron por desobediencia judicial por acercarse a la menor sin autorización. Historia 15. Quería demandar a una empresa que nunca existió. Un hombre me contrató con la historia más trágica. Decía haber sido explotado laboralmente por una empresa de tecnología emergente. Jornadas de 14 horas, sin seguro, con pagos en efectivo y sin contrato. Presentó una hoja con el logo, un nombre fantasioso, Quantum Skytech, y unos recibos mal impresos. Todo parecía salido de un taller clandestino, pero me insistió. Es una startup que trabaja en negro. Todos lo saben, pero nadie se atreve a denunciarlos. Lo investigué. No había registro mercantil, web, local físico ni redes sociales. Los correos eran de Gmail. Ni siquiera existía como dominio registrado. Contacté a uno de los supuestos socios, un nombre incluido en los recibos. Me respondió. Ese tipo trabajó conmigo en una cafetería. Inventó esa empresa para estafar clientes con consultorías. Nunca le pagamos nada. En resumen, quería demandar a una empresa ficticia para justificar su inactividad laboral y cobrar indemnizaciones fantasma. Renuncié y bloqueé su número. A la semana, me enteré de que intentó hacer lo mismo con otra abogada, pero esta vez la engañó, y terminó ella demandada por difamación. Historia 16. Quería que le redacte una demanda para castigar a su vecino por ruidos que nunca existieron. Gabriel llegó a mi estudio con una historia que parecía salida de una película. Su vecino lo torturaba con música a todo volumen de madrugada. Lo espiaba con drones y había instalado cámaras para grabarlo. Me trajo supuestos registros de sonido, capturas de cámara y capturas de pantalla. Comencé a redactar la demanda, pero cuando pedí los audios originales, me envió un enlace de Dropbox que estaba vacío. Las fotos eran difusas y los audios estaban manipulados. Empecé a sospechar. Verifiqué con un perito sonoro y me dijo,
Esto es un loop de YouTube mal editado, nada que ver con audio ambiente. Fui a visitar el domicilio. El vecino en cuestión, un hombre de 74 años con audífonos y marcapasos que ni siquiera tenía Wi-Fi. Gabriel había inventado toda la historia porque el hombre le negó construir un muro que invadía su terreno. No solo renuncié, sino que ayudé a frenar una denuncia que pudo haber destruido la vida de un anciano inocente. Historia 17. Me ocultó que estaba grabando las sesiones con micrófono escondido, para demandarme después. Una clienta me contrató para un caso de violencia intrafamiliar. Estaba emocionalmente afectada. Lloraba constantemente y mostraba miedo real. La traté con extremo cuidado, dedicando más tiempo del habitual a cada reunión. Hasta que un día me llegó una citación judicial. ¿El motivo? Una demanda contra mí por acoso psicológico durante las consultas. La evidencia, grabaciones secretas de nuestras sesiones, editadas fuera de contexto. Incluso agregó efectos de audio para hacer parecer que yo gritaba. Por suerte, yo también tenía grabaciones, autorizadas por escrito, para archivo interno, y chats que demostraban que todo fue manipulado. La demanda fue rechazada. Pero entendí el plan. Buscaba demandar a su propio abogado para obtener indemnización fácil, aprovechando la figura del abuso de poder profesional. Desde entonces, todo cliente nuevo firma un contrato con cláusulas claras sobre grabaciones, límites y penalizaciones. Historia 18. Me pidió llevar un caso con un testigo clave que no existía. Rodrigo decía tener un caso sólido de despido con testigo presencial. Su jefe lo había insultado, humillado y echado sin justificación. Lo peor, frente a un compañero que lo vio todo. Me entregó el nombre del testigo, el puesto, el horario. Perfecto. Avanzamos. Al pedir la declaración testimonial, el supuesto testigo no aparecía en ninguna nómina. No figuraba en registros, ni en cámaras, ni en la planta de empleados. Llamé a Rodrigo y le dije, necesito hablar con él directamente. Y él, sin titubear, dijo, te doy el número, pero no lo llames. Está en terapia intensiva. Días después, descubrí que el supuesto testigo era un nombre inventado. Literalmente no existía. Rodrigo había creado un personaje para fortalecer su historia. Cuando lo confronté, dijo, es injusto que los que no tenemos pruebas reales no podamos ganar nunca. Renuncié. El caso fue archivado. Y él trató de presentar la misma demanda con otro abogado. Historia 19. Quería divorciarse de una persona con la que nunca se había casado. Una mujer me contactó llorando. Decía que su esposo la maltrataba, la humillaba y se negaba a firmar el divorcio. Quería iniciar demanda unilateral. Hasta ahí todo normal. Me entregó fotos, videos, incluso una supuesta libreta de familia. Avancé con el expediente. Pero al buscar el acta de matrimonio en el registro civil, no existía ningún casamiento registrado, ni por civil, ni religioso, ni simbólico. Verificamos todas las provincias. Cuando le informé, se puso tensa. Dijo que había sido un casamiento espiritual, pero en redes sociales lo presentaba como legal. Incluso firmaban como señor y señora. Descubrí que el supuesto esposo nunca supo que ella lo consideraba legalmente su pareja. Llevaban apenas un año de relación informal. Y ya ella estaba intentando apropiarse de bienes con una demanda falsa de divorcio. Tuve que detener todo. Me retiré. El hombre terminó denunciándola por acoso y falsedad ideológica. Historia 20. Me hizo armarle una defensa mientras planeaba huir del país. Martín fue acusado de estafa a gran escala. Había engañado a decenas de personas con un sistema de inversión piramidal disfrazado de fintech. Lo contraté solo para su defensa penal, mientras él juraba que estaba dispuesto a dar la cara. Yo armaba estrategias, escribía recursos, pedía audiencias, pero notaba que nunca asistía a las reuniones en persona. Siempre videollamada, siempre excusas. Una tarde, mientras hablaba con él por Zoom, escuché de fondo algo raro. «Último llamado a embarcar, puerta 12A». Le pregunté si estaba en un aeropuerto. Me mintió. Horas después, me llamó Interpol. Martín había intentado abordar un vuelo privado a Paraguay con documentos falsos, mientras usaba mi defensa legal como coartada de colaboración. Me usó como escudo mientras organizaba su fuga. Desde entonces, todo cliente con causas penales firma un acuerdo de seguimiento y debe presentarse presencialmente. Y Martín fue detenido en la frontera 3 días después. Historia 21. Inventó una lesión y se fracturó de verdad para que la denuncia funcionara. Un tipo me buscó para denunciar a su empresa. Según él, había caído por una escalera rota en el depósito y sufrido una fractura de muñeca. Quería indemnización por incapacidad laboral. Me trajo placas médicas, radiografías y un informe clínico que lo respaldaba. Parecía todo sólido.
Pero había un problema. Las fechas no coincidían con ningún ingreso hospitalario, y la empresa juraba que ese día ni siquiera fue a trabajar. Lo presioné, y ahí lo soltó, como si no fuera gran cosa. Mira, la verdad, me lastimé después, pero era real la intención. Ellos igual son unos HDP. ¿Cómo que después? Yo mismo me quebré la muñeca, para que no digas que no tengo pruebas. Literalmente. Contra la pared. Se autoinfligió la fractura para simular una lesión antigua y justificar la demanda. Renuncié con una mezcla de horror y lástima. Y sí, intentó seguir el juicio con otro abogado, pero el hospital denunció el intento de fraude. Historia 22. Intentó demandar a su ex por difamación, con capturas de chat generadas por inteligencia artificial. Camila quería demandar a su ex por difamación pública. Decía que él la había acusado de robo en redes sociales y grupos de WhatsApp del trabajo. Mostró capturas de pantalla donde él decía, me robó plata y joyas. Parecían reales. Íbamos a armar una demanda potente. Pero el abogado de la contraparte pidió un peritaje digital. Resultado: los chats estaban generados con una app de falsificación de conversaciones, con errores sutiles en los metadatos y formatos incompatibles con la app original. Cuando la confronté, dijo, pero él igual lo pensó, solo que no lo dijo así. Yo solo recreé lo que todos sabían. No lo podía creer. Quería usar pruebas falsas para ganar una demanda por difamación, que ella misma estaba fabricando. El ex la terminó denunciando por calumnias. ¿El resultado? Ella terminó siendo la difamadora oficial, con todo el peso legal encima. Historia 23. Me pidió que defendiera a su empresa. Mientras ocultaba pruebas de contaminación, una empresa de productos químicos fue demandada por vecinos por contaminar el agua de la zona. Me contactaron para su defensa, asegurando que todo estaba en regla y que se trataba de exageraciones sin pruebas. Pedí los estudios de impacto ambiental. Me dieron uno de hacía 5 años. Cuando exigí los informes actualizados, el gerente se puso tenso. Esos papeles no ayudan. Te complicarían el trabajo. ¿Cómo que me complicarían? Mira, el agua tiene metales, pero nadie puede probar que fue por nosotros, a menos que vean los análisis. Intentó que yo defendiera a la empresa sabiendo que estaban ocultando información clave. Renuncié. No defiendo a delincuentes con corbata. Meses después, la empresa fue sancionada por ocultamiento de pruebas, y uno de los directivos terminó procesado. Historia 24. Quería demandar al hospital por un embarazo que no era suyo. Una mujer me contrató para demandar a un hospital por implantarle el embrión equivocado en un tratamiento de fertilidad. Afirmaba que el bebé que llevaba no era suyo, ni de su pareja, y que había habido un cambio en la clínica. El caso sonaba impactante, pero algo no cuadraba. Pedí acceso al historial médico y pruebas genéticas. Ella se negó, dijo que no era necesario, que lo sentía en el alma y que bastaba con las inconsistencias en el peso fetal. Fui más allá. Logré acceso parcial con una orden. Descubrí que ella nunca se había sometido al tratamiento en ese hospital, ni siquiera estaba registrada como paciente. La realidad, el bebé era de una relación extramatrimonial, y ella buscaba usar la figura del error médico para justificar el embarazo ante su esposo, y además sacarle plata al hospital. Una doble estafa. Renuncié y notifiqué. Nunca más la volví a ver. Historia 25. Me pidió defenderlo por discriminación laboral, cuando lo habían echado por vender droga. Bruno, 27 años, me contactó con una historia de injusticia. Lo habían despedido sin explicación y él sospechaba que era por ser de barrio humilde. Quería demandar por discriminación social y prejuicio. Me pareció un caso digno. Pero al solicitar el legajo, encontré un parte interno de RRHH que me heló la sangre. Había sido sorprendido vendiendo sustancias ilegales dentro del área de carga. Había video. Tenía testigos. Y todo eso lo había ocultado completamente. Cuando lo enfrenté, se encogió de hombros. Era para consumo personal. ¿Vendías? Bueno, también. Pero eso no cambia que me discriminaban. Me pidió cambiar el enfoque y negar todo. Le respondí con una carta de renuncia. Y claro, el video terminó en la prensa local, mientras él seguía gritando que fue víctima de un sistema clasista. Historia 26. El cliente que usó mi estudio como oficina fantasma para estafar a otros. Todo comenzó normal. Un empresario pidió que lo represente en la compraventa de terrenos rurales. Decía que tenía inversores, pero que necesitaba una firma legal para cerrar tranquilidad jurídica. Le redacté contratos, verifiqué papeles, todo profesional. Pero al poco tiempo me empezaron a llegar correos raros. Hola, soy uno de los inversores del proyecto de Horacio.
¿Puedo ver el contrato que firmó en su estudio? Inversores, contrato. Descubrí que usaba mi nombre y dirección profesional como sede legal de su proyecto, que en realidad era un fraude piramidal disfrazado de inversión inmobiliaria. Mandaba correos con mi membrete, usaba escaneos de papeles míos reales, robados o reciclados, para fingir que todo estaba aprobado por un estudio jurídico. Lo enfrenté furioso. Su respuesta fue: ¿y qué problema hay? ¿Les da confianza? Igual después arreglamos todo. Renuncié, hice denuncia inmediata y mandé cartas aclaratorias a todos los contactos que logré rastrear. El tipo fue imputado por estafa agravada y falsedad documental. Historia 27. Quería demandar por plagio, por una idea que había sacado de TikTok. Cecilia llegó diciendo que una influencer le había robado su idea de emprendimiento. Velas aromáticas con mensajes personalizados impresos con tinta vegetal. Me mostró fotos de su cuenta, publicaciones, hasta chats donde decía que habían hablado. Estaba indignada y quería hundirla en tribunales. Pero al investigar, encontré que la influencer había lanzado el producto 5 meses antes que Cecilia abriera su tienda. Y lo peor, una de las pruebas que me entregó, un chat de Instagram, era un montaje. La fecha del mensaje era posterior al lanzamiento de la influencer, y los textos tenían el tipo de letra de una app de edición de historias. Era falso. La confronté. Dijo: «Pero yo la perfeccioné. Mi versión es mejor, entonces igual me corresponde». Quería usar la ley de propiedad intelectual para apropiarse de algo que ni siquiera había inventado. Le devolví todos sus documentos y la bloqueé. Meses después, vi que había hecho un video viral llorando porque nadie defiende a los emprendedores reales. Historia 28. Me hizo creer que era víctima de violencia. Mientras era investigada por maltrato infantil, Mariela me contrató para iniciar medidas cautelares contra su ex por violencia intrafamiliar. Alegó que su hijo no quería ver al padre y que ella temía por su integridad. Me trajo dibujos, grabaciones, audios de llanto. Conseguimos una restricción, pero al mes, el juzgado ordenó revocarla de inmediato. Me citaron con urgencia. ¿La razón? Servicios Sociales había recibido múltiples denuncias anónimas de que ella golpeaba al niño, lo aislaba y usaba su imagen para fabricar una historia falsa. Cuando revisaron el celular del niño, encontraron pruebas alarmantes, mensajes donde ella lo obligaba a repetir frases falsas para grabarlos, audios donde decía: «Si lloras, te doy la tablet». Me quedé helado. Yo había creído cada palabra. El juez anuló todo y la denunció penalmente por instrumentalizar al menor con fines judiciales. Yo aprendí a no confiar nunca más sin verificar cada hecho con documentación externa. Jamás. Historia 29. Pidió que le redactara una demanda laboral, mientras seguía cobrando de la misma empresa. Un cliente me dijo que su empleador lo explotaba. No le pagaba horas extra, lo amenazaba con despedirlo si se enfermaba. Quería demandar. Dijo que ya no aguantaba más. Le creí. Armamos todo. Iniciamos la demanda. Al poco tiempo, el juzgado lo citó a audiencia. Y no fue, ni avisó. Llamé, me dijo: «No puedo ir. Estoy en horario de trabajo». ¿De esa misma empresa que estás demandando? Sí, pero todavía no renuncié. Estoy viendo qué onda. O sea, estaba demandando a su empleador mientras seguía trabajando ahí y cobrando sueldo como si nada. Y peor, pretendía que el juicio siguiera en secreto. Renuncié en ese instante. No me meto en juegos que terminan en sanción ética. Historia 30. Fingió ser traductor jurado para estafar a migrantes con mi firma. Este fue de los más sucios. Un supuesto traductor oficial me pidió supervisión legal para contratos de arraigo y papeles migratorios. Dijo que necesitaba un abogado para validar los trámites de regularización de migrantes. Firmamos un acuerdo limitado. Yo validaría contratos cuando él presentara documentación completa y verificada. Pasaron semanas. Luego, comenzaron a llegar migrantes desesperados a mi oficina, con papeles firmados con mi nombre, pero con errores, sellos falsificados y documentos claramente ilegales. Algunos decían que habían pagado $500 por la firma del abogado oficial. Descubrí que el tipo había escaneado mi firma y la usaba en documentos para vender servicios migratorios falsos, usando mi nombre como respaldo. Les prometía trámites express y NIE falsificados. Hice denuncia penal de inmediato, pero el daño ya estaba hecho. Más de 20 personas habían sido estafadas con papeles truchos. Y sí, él ya había desaparecido con todo el dinero.